50. Black se sentó en el muro de contención con la respiración entrecortada. Los 4 miembros de la expedición que quedaban en el campamento habían hecho varios viajes a Quivira cargados con el equipo que no necesitaban para el viaje de vuelta, dejándolo en la cámara vacía que había escogido en un rincón apartado de la ciudad. Con un poco de suerte, el equipo permanecería allí escondido, seco y fuera del alcance de los animales hasta que regresasen a Quivira. Black empezó a sudar abundantemente. Se enmudeció los labios y contempló el cielo azul que se extendía por encima del borde superior del desfiladero. Tal vez no ocurriese nada, quizá todo sucedería en otro lugar, lejos de allí. De uno en uno, Sloan, Swire y Buonarroti fueron saliendo de la oscuridad de la ciudad y se acercaron a Black, junto al muro de contención. Buonarroti extrajo una cantimplora y se la pasó a los demás sin pronunciar palabra. De inmediato Black bebió un trago, que no le supo a nada. Recorrió con la mirada lo que quedaba del campamento, las tiendas ya desmontadas y listas para el transporte, la fila de bolsas impermeables junto a ellos, el resto del equipo que todavía había que transportar hasta el almacén. De pronto sus oídos captaron algo, o puede que simplemente se estremeciera, no estaba del todo seguro. Un extraño movimiento del aire, casi una vibración. Se le aceleró el pulso y dirigió la vista a Sloan, que tenía la mirada perdida en el valle. Consciente de que estaba observándola, se volvió hacia él y luego se puso en pie. ¿Habéis oído algo?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Devolviendo la cantimplora a Buonarroti, se acercó al borde del precipicio. Swire la siguió y al cabo de unos segundos Black se unió a ellos. A sus pies, el valle todavía parecía un paisaje pastoril, soñoliento por el calor y bañado en la última luz del mediodía, pero la vibración, como un motor que hubiese cobrado vida, parecía inundar el aire. Las hojas de los álamos empezaron a temblar. Buonarroti se acercó junto a ellos e inquirió, mirando alrededor con curiosidad: «¿Qué pasa?». Black no respondió. En su interior bullían 2 emociones distintas, el terror y un entusiasmo insoportable, casi nauseabundo. Se había levantado un viento cada vez más fuerte procedente de la boca del cañón. Distinguió el sonido de los matorrales agitándose sin cesar como posesos. Luego el cañón emitió un estruendoso alarido, largo y distorsionado, que fue oyéndose cada vez más cerca. Ahora debe de estar en el cañón, pensó Black. Se oyó una especie de zumbido, pero ignoraba si procedía del valle o solo lo oía en el interior de su cabeza. Observó a sus compañeros, que tenían la mirada fija en la entrada de la garganta secundaria. En el rostro de Swire, la expresión de perplejidad dio paso a un gesto de súbita comprensión de lo que estaba pasando y luego el más puro horror. «Una riada», farfulló el vaquero. «Dios mío, están en ese cañón». Se precipitó hacia la escalera. Black contuvo la respiración. Creía saber lo que iba a ocurrir. Creía estar preparado para todo y sin embargo comprobó que no era así al observar el espectáculo que tuvo lugar ante sus ojos. Con un rugido sonoro y grave, el cañón escupió una masa de rocas y troncos de árboles despedazados, que salían en estallidos de la estrecha grieta y caían al suelo dando vueltas. Acto seguido, con el poderoso bramido de una bestia abriendo sus fauces, el cañón vomitó una masa líquida, toneladas de agua marrón mezclada con estrías de rojo viscoso. Concluyó en una pared apoteósica que se abatió con un estruendo atronador sobre la ladera de piedra, lanzando nuevos chorros de agua y columnas de humo.
arrambló el cauce seco del valle, destrozando las gradas de tierra a su paso, desgarrando partes de la ladera e incluso arrancando pedazos de la pared del cañón con su extrema virulencia. Por un momento horrorizado, Black creyó que llegaría a superar las franjas de tierra verticales de cada lado de la llanura y se precipitaría sobre el campamento. Sin embargo, la temible ola destructiva se limitó a atrapar en sus fauces las orillas de piedra de la franja para luego masticarlas y devorarlas, aunque su furia no por contenida hacia el espectáculo menos terrible y asolador. Distinguió a Swair cerca de la alameda, protegiéndose la cara con los brazos y retrocediendo hacia el campamento, impulsado por la furia de la ráfaga infernal. Black permaneció inmóvil en el borde del precipicio, zarandeando por el viento y paralizado por el estupor y el horror. Junto a él Buonarroti estaba gritando algo, pero Black, ensimismado contemplando el agua, no podía oírle. Nunca habría imaginado que el agua fuese capaz de desatar una furia como aquella. La observó mientras barría el centro del valle, destruyendo ambas orillas, engullendo árboles enteros y transformando en un instante el apacible paisaje inundado por el sol en una visión acuosa del infierno. Miles de arcoíris se erguían entre la espuma, reluciendo bajo la atroz luz solar. En ese momento vio un destello de amarillo entre el marrón turbio de las aguas, la bolsa donde se hallaba el cadáver de Holroyd, y al cabo de unos segundos distinguió algo más. Atrapado en una ola vertical, un torso humano, con un brazo todavía pegado a él, cubierto con los jirones que quedaban de una camisa marrón. Mientras Black contemplaba la escena con una mezcla de repugnancia y estupor, el truculento despojo humano se irguió en la cresta de la ola y giró sobre sí mismo, de tal modo que el brazo empezó a agitarse en el aire en una macabra súplica de ayuda. Luego se confundió con una bruma de marrones y grises hasta sumergirse de nuevo en la riada. Casi de manera inconsciente retrocedió un paso y luego otro más, hasta que sus talones chocaron contra la roca del muro de contención. Más que sentarse, se desplomó sobre él y le dio la espalda al valle, sin querer presenciar nada más. Se preguntó qué había hecho. ¿Era acaso un asesino? No, por supuesto que no. Nadie había mentido. El parte meteorológico había sido claro e inequívoco. La tormenta se encontraba a 30 kilómetros de distancia. El agua podía haber ido a cualquier parte. El bramido de la riada prosiguió a sus espaldas, pero Black se esforzó por no prestarle oídos. En su lugar levantó la vista hacia las frías entrañas de la ciudad que se extendían ante él, oscura aún en la brillante luz de la mañana, serena, del todo indiferente a la catástrofe que estaba ocurriendo en el valle, y un poco más allá contemplando la ciudad, empezó a sentirse mejor. Respiró lentamente, dejando que el nudo que le comprimía el pecho aflojase su presión. Empezó a pensar de nuevo en la quiva del sol y en el tesoro que contenía, y especialmente en la inmortalidad que representaba. Schliemann, Carter, Black. Sintió cierto desasosiego, cierto sentimiento de culpa y luego miró a Sloan. Esta seguía inmóvil al borde del precipicio, contemplando el valle. Tenía la mirada turbia, pero en su rostro Black leyó una mezcla de emociones que no podía ocultar del todo. Asombro, horror y, en el brillo de sus ojos y la ligera curva en la comisura de sus labios, una inequívoca expresión de triunfo. 51. Ricky Briggs escuchó el sonido distante con irritación. Aquel rítmico golpeteo solo podía significar una cosa: un helicóptero que, por el ruido, volaba en aquella dirección. Meneó la cabeza. Se suponía que los helicópteros debían mantenerse fuera del espacio aéreo del puerto deportivo, aunque rara vez lo hacían. A menudo eran helicópteros que hacían vuelos de recreo por el lago o iban de camino al río Colorado o al Gran Cañón. Molestaban a las barcas, y cuando algo molestaba a los pasajeros de estas, luego venían a quejarse a Ricky Briggs.
Lanzó un suspiro y reanudó su trabajo con el papeleo. Al cabo de un momento alzó la vista otra vez. El ruido de aquel helicóptero era distinto del sonido habitual, un poco más bajo y gutural, extrañamente entrecortado, como si en realidad hubiera más de uno. Pese al zumbido, oyó el ruido de un motor diésel al aparcar junto al edificio. La comidilla de los curiosos. Con aire distraído, se inclinó para mirar por la ventana. Lo que vieron sus ojos le hizo dar un brinco en el asiento. Dos helicópteros gigantescos se acercaban desde el oeste, volando a escasa altura. En sus cascos anfibios ostentaban sendos logotipos de guardacostas a cada lado. Disminuyeron la velocidad hasta quedar suspendidos en el aire justo detrás de la zona de recreo del puerto deportivo, batiendo sus enormes hélices en el aire. Un pontón de gran tamaño colgaba de uno de ellos. Debajo el agua se arremolinaba en un torbellino de espuma blanca. Las casas flotantes oscilaban con fuerza y los bañistas, con la piel tostada por el sol, se agolpaban con curiosidad en la orilla de cemento. Briggs cogió su teléfono móvil y salió corriendo hacia la pista de asfalto ardiente mientras marcaba el número de la torre de control de Page. Fuera, en el calor asfixiante, le aguardaba una nueva sorpresa, un enorme remolque de caballos aparcado en la rampa, igual que la otra vez, con las palabras Instituto Arqueológico de Santa Fe grabadas a un lado. Mientras lo observaba, dos furgones de la Guardia Nacional aparcaron detrás de él. Un ejército de hombres uniformados bajó por la parte posterior, portando barreras para cortar la circulación. La multitud prorrumpió en murmullos cuando el helicóptero dejó caer el pontón al agua con un estruendoso chapoteo. Su teléfono chirrió y oyó una voz al otro lado del diminuto auricular. «Page», dijo la voz. «Llamo desde Wappea», exclamó Briggs. «¿Qué coño está pasando en nuestro puerto deportivo?» «Tranquilícese, señor Briggs», le aconsejó la voz serena del controlador de tráfico aéreo. «Se ha puesto en marcha una operación de rescate a gran escala. Acabamos de enterarnos hace escasos minutos. Un grupo de guardias estaba colocando las barreras para el tráfico, mientras que otro había bajado a la plataforma para abrir el paso y ahuyentar a las barcas del puerto deportivo. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», explicó Briggs. «La operación se centra en la zona desértica, al oeste de Kaiparowitz». «Dios santo, vaya lugar para perderse. ¿De quién se trata?» «No lo sé. Nadie quiere decir nada». «Deben de ser esos arqueólogos tumbados», pensó Briggs. Solo a unos locos se le ocurriría adentrarse en ese desierto. Un nuevo ruido de motor vino a añadirse al barullo y al volverse, el hombre vio un semirremolque transportando marcha atrás una enorme lancha motora de líneas pulcras y elegantes en dirección al agua. Dos cajas de motores diésel idéntico sobresalían de la popa como si de unas torretas de ametralladoras se tratara. «¿Para qué quieren los helicópteros?», inquirió Briggs al teléfono. «Los laberintos de cañones de ahí son tan estrechos y retorcidos que es imposible ver nada desde el aire. Además, tampoco podrían aterrizar en ninguna parte aunque viesen algo. Creo que solo están transportando el equipo hasta el otro extremo del lago. Ya se lo he dicho, se trata de algo muy gordo». Habían depositado la barca en el agua con gran rapidez y emitiendo un rugido el semirremolque que se alejó del lago y abandonó la plataforma inundada de agua. La lancha motora cobró vida, dio media vuelta y acarició el muelle, esperando lo suficiente para que subieran a bordo dos hombres, un joven que llevaba una camiseta con el logotipo de José Cuervo y un hombre enjuto de pelo gris con unos pantalones caqui. Un perro marrón
de aspecto monstruoso, saltó a la barca tras ellos. De inmediato la lancha salió rugiendo a toda velocidad a través de la zona de recreo, dejando a cientos de motos acuáticas temblequeando como posesas a su paso. Los gigantescos helicópteros levantaron el hocico en el aire y se dispusieron a seguirla. Briggs contemplaba la escena con incredulidad, mientras el remolque bajaba deslizándose por la rampa hacia el pontón que lo aguantaba en el agua. «Esto no puede estar sucediendo», farfulló entre dientes. «Ya lo creo que está sucediendo», le aseguró su interlocutor. «Estoy seguro de que también lo llamarán a usted. Ahora tengo que colgar». Briggs dio un furioso manotazo al teléfono, pero en ese instante empezó a sonar, un chirrido agudo e inexistente que se oyó con claridad pese al escándalo de aquellos preparativos y las exclamaciones de los curiosos. 52. Black se desplomó junto al fuego extinguido, exhausto y empapado de pies a cabeza. La tardía lluvia derramaba su cadencia regular sobre sus hombros, no tan violentamente como apenas una hora antes, pero con enormes goterones que se repetían sin cesar. Sin embargo, Black no le prestaba atención. Pese a que la fiereza inicial de la riada se había aplacado, el agua seguía bramando por el centro del valle, con su superficie turbulenta y marrón como la espalda musculosa de una bestia inmunda. Con aire distante observó su amplio curso, sorteando y pasando por encima de árboles atascados, dirigiéndose a la entrada de la garganta secundaria que había en el otro extremo del valle donde, en tan reducido espacio, la violencia del agua volvió a desatarse, levantando enormes olas de espuma y agua pulverizada hacia el cielo encapotado. Llevaban casi 2 horas inmóviles al borde del agua. Sloan había realizado un valeroso intento de rescate recorriendo las orillas, tendiendo cuerdas sobre el caudal de la riada y rastreando el agua sin cesar en busca de posibles supervivientes. Black nunca había visto un intento tan heroico, o quizá una interpretación tan buena. Se restregó los ojos con las manos mientras permanecía sentado y encorvado hacia adelante. Puede que Sloan no hubiese estado actuando. En ese momento estaba demasiado cansado para que le importase. Al final, todos excepto Sloan habían decidido volver al campamento. Las bolsas impermeables que habían sobrevivido al maremoto, esparcidas por el viento, ahora estaban apiladas en un mismo montón. Habían vuelto a montar las tiendas de campaña y retirado la maraña de ramas y palos. Mientras trabajaban, nadie había pronunciado una palabra. Era como si tuviesen que hacer algo constructivo. Cualquier cosa, cualquier actividad era mejor que quedarse allí inútilmente, contemplando el agua con impotencia. Black se recostó hacia atrás, inspiró hondo y miró alrededor. Junto a él, en filas ordenadas, vio el equipo que se suponía iban a llevar consigo de vuelta a casa, todavía en sus bolsas y listo para ser transportado. Una silenciosa pantomima del viaje de vuelta a través del cañón secundario que nunca había llegado a tener lugar. No había nada más que hacer. Siguiendo el ejemplo de Black, Buonarroti se acercó y empezó a montar su equipo de cocina en silencio. Más que cualquier otra cosa, aquel gesto parecía ser la muda confirmación de que habían perdido toda esperanza. Tras extraer un pequeño asador y una botella de gas propano, preparó una cafetera express y la protegió de la lluvia con su cuerpo. Swear se acercó a ellos poco después con aspecto consternado. Sloan hizo lo propio al cabo de unos minutos, avanzando en silencio desde las aguas turbulentas. Buonarroti le sirvió una taza de café y Black se bebió la suya con gratitud, apurándola de un sorbo y sintiendo cómo el calor del café se filtraba por sus doloridos miembros. Sloan aceptó la taza que le tendía Buonarroti. Luego miró a Sawyer y a continuación, lanzándole una mirada más elocuente a Black, antes de mirar de nuevo al cocinero. Finalmente dijo, rompiendo el silencio: «Creo que debemos aceptar el hecho de que nadie ha sobrevivido a la riada».
Hablaba en voz baja y con tono vacilante. Es imposible que les diera tiempo a atravesar el cañón. Absorto, Black escuchaba la premura del agua y el palpitar de la lluvia. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Buonarroti. Sloan suspiró y comentó: nuestro equipo de comunicaciones está inservible, así que no podemos pedir ayuda por radio. Aunque organizasen una operación de rescate en nuestra búsqueda, tardarían al menos una semana en llegar al valle exterior. Tal vez más, y el agua ha bloqueado nuestra única salida. Tendremos que esperar hasta que baje el nivel. Si siguen las lluvias, eso podría significar mucho tiempo. Hay que ver qué mala es la tipa esta, ¿eh? Pero mala, mala. Sigo con el libro. Black miró a los demás. Buonarroti estaba observando a Sloan, sosteniendo la taza de café en sus manos con aire protector. Sawyer tenía la mirada perdida, aturdido aún por cuanto acababa de suceder. Hemos hecho todo lo posible, prosiguió la mujer. Por suerte, la mayor parte del equipo se ha salvado de la riada. Esa es la buena noticia. Bajó el tono de voz y agregó: la mala noticia, terrible, es que hemos perdido a 4 compañeros, incluyendo a nuestra directora de expedición. Qué casualidad, ¿verdad? ¿La tipa? Qué casualidad. Hemos perdido a la directora. Qué mala que es. Sigo en el libro. Y con respecto a eso, no hay nada que podamos hacer. Es una tragedia que no creo que ninguno de nosotros sea capaz de asimilar del todo. Hizo una pausa. Nuestro primer deber es llorar su muerte. Tendremos tiempo, en los días y las semanas que seguirán, de recortarlos en nuestros pensamientos, pero hagamos ahora mismo un minuto de silencio para tenerlos presentes en nuestras plegarias. Sloan inclinó la cabeza. Se produjo un silencio tan solo alterado por el ruido del agua. Black tragó saliva. Pese a toda la humedad que le rodeaba, tenía la garganta seca. Al cabo de unos minutos, Sloan levantó la vista de nuevo. Nuestro segundo deber consiste en recordar quiénes somos y por qué vinimos aquí. Vinimos aquí para descubrir una ciudad perdida, para explorarla y documentarla. Luigi, hace unos minutos me preguntaste qué íbamos a hacer ahora. Solo hay una respuesta para esa pregunta. Mientras estemos atrapados aquí dentro, tenemos que seguir con el plan inicial. Se interrumpió para beber un sorbo de café. No podemos permitirnos el lujo de desmoralizarnos, de quedarnos aquí sentados de brazos y cruzados sin hacer nada, esperando un rescate que puede que se produzca o puede que no. Hablaba despacio y escogiendo muy bien cada palabra, tomándose el tiempo necesario para mirar a cada uno de los miembros del grupo. Y todavía nos queda por delante la labor más productiva de todas: documentar la quiva del sol. ¡Qué mala persona, tío! Eso es lo que buscaba ella, tío. Cargarse a la gente esta, para seguir con lo suyo. ¡Qué mala! Sigo con el libro. En ese momento, el gesto ausente desapareció del rostro de Sawyer, que miró a Sloan sorprendido. Lo ocurrido hoy es una tragedia, prosiguió Sloan, con voz más firme, pero está en nuestras manos el impedir que se convierta en algo peor, en una tragedia inútil. La quiva del sol es el descubrimiento más excepcional de una expedición excepcional. Es la forma más segura de garantizar que Nora, Peter, Enrique y Bill sean recordados, no por su muerte, sino por sus obras. Hizo una pausa y añadió con tono solemne: es lo que Nora habría querido. ¿Estás hablando en serio?, la interrumpió Sawyer de improviso. La sorpresa y la confusión habían dado paso a algo peor. ¿Qué es eso? ¿Es lo que Nora habría querido? ¿Y eso fue antes o después de que te echara de la expedición? Sloan se volvió hacia él. ¿Tienes alguna objeción, Roscoe?, preguntó. Hablaba con calma, pero había un intenso brillo en sus ojos. Se trata más bien de una pregunta, contestó Sawyer. Una pregunta sobre ese parte meteorológico tuyo. Black sintió como el estómago le temblaba con una súbita punzada de miedo, pero Sloan se limitó a responder a la afrenta del vaquero volviéndole una mirada glacial. Luego preguntó: ¿qué pasa con el parte meteorológico?
Esa riada bajó 20 minutos después de que anunciases cielos despejados. Sloan esperó unos segundos, sin dejar de mirar a Sawyer, dejando que la crispación creciese en el ambiente. «Tú sabes mejor que nadie lo impredecible que es el tiempo en estos parajes», dijo al fin, con voz aún más fría. Black vio la certeza vacilante reflejada en el rostro de Sawyer. «No hay forma de saber de dónde vino el agua», añadió Sloan. «La tormenta podría llegar de cualquier parte». Por un instante Sawyer pareció asimilar sus palabras, pero después dijo con voz más baja: «Puedes ver un montón de cosas desde lo alto de ese cañón». Sloan se encaró con él. «¿Me estás llamando mentirosa, Roscoe?» Hubo una amenaza tan sutil en su tono aterciopelado de voz que Black vio a Sawyer echarse atrás. «No te estoy llamando nada, pero mis últimas noticias eran que Nora no quería que abriésemos esa quiba». «Pues mis últimas noticias eran que tú solo eres el encargado de los caballos», replicó Sloan. «Esa decisión no te corresponde tomarla a ti». Sawyer la miró sin dejar de masticar el tabaco que llevaba a la boca. Luego se incorporó bruscamente y se alejó del grupo. «Dices que Nora pasará a la historia si abrimos esa quiba, pero eso no es cierto». Le espetó. «Eres tú quien pasará a la historia, y lo sabes muy bien». Tras escupir aquellas palabras, abandonó el campamento y se internó entre los álamos. 53. Dando un bufido, Black subió todo el peso de su cuerpo por encima del último travesaño de la escala y se encaramó en el suelo rocoso de Quivira, cargado con la pequeña bolsa con el equipo. Sloan se había adelantado y estaba esperando en el muro de contención de la ciudad, pero obedeciendo a un impulso, Black se volvió una vez más para contemplar el valle. Le resultaba difícil creer que apenas 4 horas antes hubiese estado de pie en aquel mismo sitio presenciando la terrible riada. Ahora la luz de primera hora de la tarde, fresca e inocente, se reflejaba en las paredes del cañón. Había refrescado y el aire estaba perfumado con la humedad de la lluvia. Se oía el alegre canto de los pájaros. Habían limpiado el campamento y trasladado las provisiones a mayor altitud. Los únicos signos de la catástrofe eran el torrente de agua turbulenta que dividía el pequeño valle como una cicatriz oscura y los atroces restos de árboles destrozados y orillas de tierra que se esparcían por la superficie. Se volvió y avanzó hacia Sloan, que ya había depositado su equipo junto al muro de contención y estaba echándole un último vistazo. Black advirtió que la mujer se había enfundado la pistola de repuesto del campamento en el cinturón. «¿Para qué es eso?», preguntó, señalando el arma. «¿Recuerdas lo que le sucedió a Holroyd?», repuso Sloan sin apartar la vista del equipo. «¿O los caballos descuartizados? No quiero que sorpresas desagradables mientras estamos en esa quiba». Black aguardó silencio con aire pensativo y luego inquirió: «¿Y qué me dices de Sawyer? ¿Qué le pasa a Sawyer?». Black la miró y respondió. No parecía muy entusiasmado con todo esto. Sloan se encogió de hombros. «Es un simple vaquero a sueldo. Nadie querrá prestar atención a lo que tenga que decir. Una vez que se haga pública la noticia de nuestro descubrimiento, será portada de los periódicos de todo el país durante una semana y en el sudeste durante un mes». Tomó la mano de Black entre las suyas, la apretó con suavidad y sonrió. «Entrará en razón». Buonarroti apareció en lo alto de la escalera, con la enorme arma del calibre 44 colgada a un lado y las herramientas de cavar a la espalda. Sloan retiró la mano y se volvió para recoger su equipo. «Vamos», dijo. Acompañado de Buonarroti, Black siguió a Sloan a través de la plaza central hacia la parte trasera de la vieja ciudad en ruinas. Oía los latidos de su propio corazón palpitarle con fuerza en el pecho. «¿De verdad crees que hay oro en esa quiba?», preguntó Buonarroti. Black se volvió y advirtió que el cocinero se dirigía a él. Por primera vez en toda la expedición vio animación e incluso un gesto de fuerte emoción en el rostro del hombre.
Sí lo creo, respondió. No se me ocurre ninguna otra conclusión. Todas las pruebas apuntan a ese sentido. ¿Qué haremos con él? ¿Con el oro?, preguntó Black. Eso lo decidirá el instituto, claro está. Buonarroti se quedó en silencio por unos instantes. Black escudriñó su rostro. Pensó que en realidad no tenía idea de qué era lo que motivaba a un hombre como Buonarroti a formar parte de aquella expedición. También se le ocurrió que en su constante ensueño con la Kiva no había pensado ni una sola vez en qué podía ocurrir con el oro una vez que ésta se abriese. Puede que lo exhibieran en una exposición en el instituto o lo incluyeran en una gira por el circuito de museos, tal como había sucedido con el tesoro de la tumba de Tutankamón. En realidad no tenía importancia, era el hallazgo en sí mismo, el momento inicial del descubrimiento, lo que lo haría pasar a la historia. Atravesaron el callejón hasta el estrecho pasadizo y luego se agacharon al llegar al santuario interior. Sloan colocó 2 lámparas portátiles junto a la Kiva y las enfocó en dirección a la entrada obstruida por las rocas. A continuación retrocedió unos pasos para desplegar la cámara mientras Black y Buonarroti preparaban las herramientas. Como si se hallase a cierta distancia de allí, Black advirtió que sus propios movimientos eran muy lentos, cuidadosos, casi reverenciales. Y entonces, al unísono, ambos hombres se volvieron hacia Sloan. Depositó la cámara gigante encima de un trípode y luego le devolvió la mirada. No hace falta que os recuerde la importancia de lo que estamos a punto de hacer, dijo. Esta Kiva es el descubrimiento arqueológico cumbre de la historia y vamos a tratarla como tal. Llevaremos a cabo el proceso siguiendo las normas de rigor, documentando cada paso. Luigi, tú despejarás la arena y el polvo de la entrada. Hazlo con mucho cuidado. Aarón, tú puedes retirar los escombros y estabilizar la entrada, pero antes dejad que saque un par de fotos. Se agachó detrás de la cámara y la oscura caverna se vio iluminada por una rápida serie de fogonazos. Luego se apartó unos pasos y asintió con la cabeza. Mientras Buonarroti recogía una pala, Black centró su atención en el montón de rocas que cubría la entrada de la Kiva.